Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Don Eléctrico y en este video pues les voy a enseñar una forma de sumar longitudes súper fácil. En el análisis de redes eléctricas tenemos esta longitud y sumar esas longitudes uno por uno, vano por vano, pues es un proceso súper largo. Cuando tenemos un vano o un plano súper grande como el que muestro en pantalla, se vuelve la suma súper compleja, ¿sí? No es lo mismo sumar nodo a nodo, punto a punto, que sumar toda la longitud completa. Por eso en este video pues te voy a mostrar cómo podemos hacer para sumar todas esas longitudes que son demasiadamente largas, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a ello. Lo primero, pues vamos a aprender a hacer este código. Este código, pues yo lo he denominado sumalong. Para hacer este código, pues vamos a abrir un bloc de notas. En este bloc de notas, este código, pues lo tenemos aquí y vamos a copiar exactamente todo esto. Si algo en los comentarios, pues te dejo también toda la descripción para que nomás tengas que descargarlo. Listo, una vez hayamos tenido todo este código, pues lo guardamos de la siguiente manera. Le ponemos suma long y lo guardamos. En mi caso, pues ya lo he guardado como un archivo de texto y nos vamos al AutoCAD. Una vez abierto el AutoCAD, le damos upload y buscamos el código donde lo hayamos guardado. En este caso, pues lo tengo aquí, le doy cargar y lo guardo. Espero pues que cargue todo el proceso y ya una vez que ya me diga que ya se ha cargado el programa, entonces pues vamos a empezar a sumar longitudes, ¿vale? Aquí en este vano voy a poner, voy a sumar todo este vano, entonces ponemos suma long intro y vamos a coger todo esto y le vamos a dar intro. Inmediatamente pues se observa que todas estas longitudes que he tomado tienen esta distancia, lo cual pues es lo que a nosotros nos interesa para sacar material, para sacar cable, para lo que sea que vayamos a usar. Es demasiado útil, ¿vale? Entonces, pues una vez ya hayamos hecho todo este proceso, lo que sigue pues es hacer todo el correspondiente procedimiento, ¿sí? Esto es muy útil, como he hecho anteriormente, para sacar longitudes de cable, si hay extensiones o hay eh, vanos donde el cable no es el mismo, donde tú tienes unos vanos con unas longitudes y otros vanos con otras longitudes, y saber escoger el cable, pues es una ayuda demasiado efectiva. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos confundirnos con las sumas y eh, también esto se necesita de manera rápida y pues esta herramienta pues, nos va a ayudar demasiado a conseguir todos estos procesos de manera súper rápida, ¿vale? Entonces, aquí estoy sacando pues toda esa información de cada nodo para hacer un análisis de datos y también hay otra forma pues de sacar esta información, mas sin embargo pues yo lo he hecho así y me ha ido súper bien, listo. Como he dicho anteriormente, este programa pues, nos va a ayudar demasiado en el análisis de datos y en el análisis de longitudes. Y generalmente AutoCAD no tiene así una forma de analizar esta información de longitudes súper rápido. Y en redes eléctricas, como he dicho anteriormente, es súper importantísimo saber medir estas longitudes y esto pues nos va a ayudar demasiado. ¿Sí? En las redes eléctricas pues lo que nosotros hacemos es sumar longitudes. ¿Para qué? Para poder sacar el cable, para poder sacar regulación, para sacar medición de vanos, para poder realizar costos, análisis presupuestales y análisis de datos, ¿sí? Y un sinnúmero de cosas. Entonces, este programa pues, va a ser demasiada utilidad y espero pues que este video haya sido de mucha ayuda.